Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios.
rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Bendiciones para todos. Es un gusto poder saludarles nuevamente en este día domingo. Damos gracias a Dios por poder compartir otra vez su palabra. Damos gracias porque, también ustedes están ahí, cada uno de ustedes que siempre nos están acompañando, que siempre están atentos a los videos, a la palabra, a cada enseñanza, que puedan compartir, que puedan también poder llevar el mensaje a otros también compartiendo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él ha hecho por nosotros, a cada uno de los que pueden escuchar en sus hogares, en sus casas, donde se pueda compartir el mensaje. Creo que es un tiempo lindo que el Señor nos permite vivir, a pesar de todo lo que estamos viviendo, con todo lo que es la cuarentena, con todo lo que es la pandemia. Y nos toca este tiempo, nos toca seguir de esta manera, nos toca a nosotros llevar al frente de una u otra manera esto que es poder compartir la palabra y a ustedes poder recibirla, poder también enseñar a otros, poder compartir a otros la palabra. Siempre decimos que es muy bueno que podamos compartir la palabra del Señor. Siempre anhelamos y oramos para que también ustedes puedan compartir a cada persona que tengan, cada conocido, la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a leer en el libro de los Hechos y vamos a compartir algo muy interesante que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que nos habla un poco de lo que es el perseverar en la lucha, el perseverar en los tiempos difíciles, como hoy nos toca vivir, como en este tiempo nos toca vivir, pero es de seguir llevando el mensaje del Señor, de a pesar de poder seguir compartiendo el mensaje, a pesar de las crisis, de las dificultades, poder seguir haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Poder seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y esto es lo lindo, cuando nosotros podemos ver y podemos entender que no importa la circunstancia que estemos viviendo, la tarea que se nos ha encomendado, tanto a ustedes como a nosotros, que somos parte, ¿no?, de poder llevar el Evangelio a cada lugar, a cada parte, a cada persona, es una tarea que el Señor nos sigue pidiendo, ¿no? Hasta que Él venga, nos va a pedir, nos va a poder demandar, o Él nos va a decir que anhela que nosotros podamos llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer en esta noche una historia muy interesante que está en el libro de los Hechos, capítulo 17, donde Pablo, el apóstol Pablo, ya viene de predicar de varios lugares de Tesalónica y pasa a predicar a otros lugares donde son ciudades muy particulares. Y vamos a ver cómo Pablo, a pesar de la oposición, a pesar de las luchas, de las pruebas, Pablo sigue adelante con lo que el Señor le ha encomendado, ¿no? Y en esta noche la consigna es esta, o podríamos decir el mensaje central es esto: seguir adelante a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir, seguir avanzando, seguir haciendo la tarea encomendada por Dios a pesar de las circunstancias que nos tocan vivir. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1, dice así: el alboroto en Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucite de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
esto es Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de las ciudades, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de las ciudades, oyendo estas cosas, pero obteniendo finanzas de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Sí? Vemos que la palabra acá nos habla de que Pablo, estando en Tesalónica, comienza a predicar la palabra. Pablo ya comenzaba en Tesalónica a poder introducir el mensaje del Señor Jesucristo, diciendo que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar y que Jesús estaba vivo. Saben que Pablo venía de una persecución grande. Pablo ya estaba siendo perseguido. En cada lugar donde Pablo iba era perseguido por el mensaje de Jesucristo. En cada lugar donde Pablo se movía tenía oposición, ¿sí? Tenía oposición, tenía fuerte oposición. Dice la palabra que Pablo en este lugar que estamos leyendo en Tesalónica, Pablo tuvo gran oposición. ¿Por qué? Porque juntaron, dice que gentes para alborotar la ciudad y decir que Pablo estaba alborotando la ciudad diciendo que había otro rey. Y dice que Jasón, que era un griego que había albergado a Pablo, lo buscaban también a él y ya lo habían tomado preso a él para poder aprender a Pablo. Y algo interesante que acá la palabra nos habla, que decían esta gente, estas personas que querían acusar a Pablo, esto que trastornan el mundo entero. Miren qué tremendo, ¿no? En medio de tanta oposición, en medio de tanto conflicto que había en Tesalónica por el evangelio de Pablo, porque Pablo predicaba la palabra, lo catalogaban a Pablo como esto que trastorna el mundo. Lo catalogaban a Pablo, a los apóstoles también, a otros seguramente que predicaban de Jesucristo. A ellos eran catalogados como esto que trastornan el mundo entero. La verdad que uno cuando lee estas palabras dice, en medio de tanta oposición, en medio de tanta lucha, en medio de tanta persecución, ellos seguían predicando el evangelio. Ellos seguían anunciando de Jesucristo. Ellos no se quedaban quietos, ellos no se quedaban guardados por el temor a, bueno, ¿qué hago si me atrapan? ¿Qué hago si caigo preso? ¿Qué hago si yo digo de Jesucristo y voy preso? ¿No? Y cuántas cosas que ellos podían haber objetado por llevar el mensaje de Jesucristo. Pablo, en medio de tanta oposición, Pablo seguía predicando el evangelio. Pablo, a pesar de toda esa persecución que tenía encima, de todas esas falsas acusaciones, y dice que había mucha gente poderosa en Tesalónica que no quería que Pablo predicara. Pablo se enfrentaba realmente a personas poderosas en cuanto a política, en cuanto a lo económico. Pablo tenía realmente grandes opositores al evangelio de Jesucristo. En cada ciudad donde él fue a predicar la palabra, habían personas que realmente buscaban el mal de Pablo, buscaban la vida de Pablo, porque Pablo obviamente fue uno que trastornó, como decían ellos, trastornó el mundo entero a través del mensaje, ¿no? Porque Pablo comenzó a predicar de Jesucristo por todos lados, así como los discípulos. Y creo que en este tiempo donde vemos tanta agitación, ¿no? Donde vemos que todo es tan inestable como en este tiempo, hoy vemos que la novedad, la noticia de esta semana obviamente ha sido el dólar, bueno, y muchas otras cosas más que seguramente ustedes han escuchado o ya hemos podido ver. Y la verdad que yo decía, ¿no? En medio de tanto caos, en medio de tanta turbulencia en el mundo entero,
que nosotros no perdamos de vista esto, el poder seguir haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Que nosotros podamos seguir haciendo de forma sabia, de forma prudente en cuanto a lo que la palabra nos pide, en cuanto a lo que el Señor nos demanda de hacer en los tiempos que nos toca hacer, la tarea que Él nos pide hacer. No es un juego de palabras, pero creo que es así. Dios nos pide hacer una tarea en un tiempo determinado, en una hora determinada, donde nosotros debemos cumplir y llevar a cabo ese propósito, donde nosotros debemos llevar a cabo el mensaje de Jesucristo. Y saben que Pablo, junto con Silas, ellos sí realmente trastornaron el mundo entero. Ellos sí realmente llevaron el mensaje de Jesucristo a pesar de tanta oposición, a pesar de tanto conflicto que había en Tesalónica. Y vamos a seguir leyendo lo que dice en el versículo 16. Pablo pasa a otra ciudad que es en Berea, donde Pablo puede predicar la palabra, pero también seguían esto que los perseguían a Pablo y a Silas para poder difamarlos, para que lo pudieran encerrar las autoridades. Y Pablo inmediatamente pasa de Tesalónica a Berea y luego pasa a la ciudad de Atenas. Y en la ciudad de Atenas hay algo muy particular, porque es una ciudad realmente muy particular. Es una ciudad donde Pablo podemos decir que fue un lugar muy estratégico para todo lo que es el evangelio hoy en día. ¿Por qué? Porque la ciudad de Atenas, era una ciudad donde la catalogaban la ciudad de los dioses, de los muchos dioses. Habían dioses para todas las cosas. Habían dioses de nombre, de todo tipo, de toda forma. Y la ciudad de Atenas tenía algo particular. Estaba en el apogeo, que fue aproximadamente donde Pablo está, donde la cita acá en la palabra es en el año 49 después de Cristo, a mediados de siglo. Y saben que Atenas era una ciudad donde la filosofía, la disertación de la filosofía estaba muy en boga, es la cuna, ¿no?, de todo lo que son grandes filósofos, grandes historiadores en cuanto a cultura, la cultura griega. Y Atenas era una ciudad muy particular, porque Atenas llevaba el nombre de la diosa de la sabiduría. Fíjense dónde iba Pablo, dónde Pablo fue llevado a poder llevar el mensaje de Jesucristo. Pero claro, la ciudad estaba totalmente tomada porque en esa ciudad, por más que había muchos dioses, pero cada dios estaba autorizado por la ciudad que se le adorara. No podía venir cualquiera a decir, bueno, traigo un dios nuevo para que se le adore. No, cada uno de esos dioses que había en la ciudad de Atenas, en esto que hablamos de que había muchos filósofos y muchos debates en cuanto a la cultura, en cuanto a la religión, en Atenas para cada situación había un dios, para cada necesidad había un dios, y cada uno de esos dioses estaban, por así decir, registrados, ¿sí? O estaban realmente como ya tabulados en una tabla donde se llevaba una contabilidad de los dioses que habían. Entonces no podía venir cualquiera a agregar un dios más. Y sabe que Pablo tuvo ese gran desafío de ir a presentar a nuestro Señor Jesucristo, ir a presentar el mensaje de Jesús a una ciudad totalmente tomada, donde la mayor adoración era la diosa de la sabiduría. Y dice la palabra que vamos a leer en lo que acá dice en la ciudad de Atenas, cuando Pablo predica en la ciudad de Atenas. Y había un nombre específico para un dios desconocido. Y cuando Pablo creo que baja, ¿no?, a la ciudad, seguramente baja por el barco, se encuentra en el muelle y comienza a caminar por la ciudad. Él tiene que haber visto este nombre, ¿no? Y tiene que haber visto cada monumento, cada estatua, cada dios. Tiene que haber leído, tiene que haber estudiado la ciudad y diciendo, hay un gran desafío por delante. Hay un gran desafío por llevar la palabra del Señor en este lugar. Y creo que eso hoy en día también nos compete un poco a nosotros. En medio de la situación en que vivimos, como verdaderos hijos de Dios que somos, tenemos un desafío por delante. Tenemos una tarea por delante a la cual no podemos renunciar, a la cual no podemos dejar de llevar.
¿no? Es una tarea que el Señor nos ha encomendado. Y creo que todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios tenemos esa responsabilidad. Tenemos ese llamado de parte del Señor. Frente a oposición, frente a angustia, frente a muchas circunstancias adversas, la tarea tiene que seguir adelante. Vamos a leer en el versículo 16 del capítulo 17. Dice así: mientras Pablo los esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos epícuros y los estoicos discutían con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Arépago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí, y en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír alguno nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie y en medio del Arépago, dijo: varones antíopes, y en todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vemos qué interesante, ¿no? Esta entrada de Pablo en Atenas. Pablo traía una filosofía nueva para los de Atenas, y para ellos eso era un dulce. La verdad que ellos estaban muy acostumbrados a debatir, ¿sí? El Areópago era un lugar donde se debatía permanentemente cada nueva filosofía, cada nueva cultura, cada nueva orden o edicto que se daba. Ese era el lugar donde se debatía. Las mentes más brillantes de la filosofía estaban en Atenas. Las personas con mayor sabiduría en cuanto a idolatría, religiones, estaban en Atenas. Entonces Pablo era una persona nueva que traía una filosofía nueva, y para ellos eso era algo que les llamaba la atención, pero a la vez querían saber si estaba aprobado, porque todo aquello que no estaba aprobado por Atenas también era penado por la muerte. Si se adoraba a un Dios que ellos no habían aprobado en este Arépago, donde se discutían y se aprobaban las leyes, significaba la muerte. Entonces Pablo se enfrentaba a este reto tan grande de poder llevar el mensaje de Jesucristo y que pudieran aceptarlos. Saben que Pablo comienza a predicar la palabra y dice que mucha gente se convierte al evangelio. Muchas personas de gran influencia y de gran poder comienzan a recibir el mensaje de Jesucristo. Pablo logra superar todo y cada uno de esos retos que tuvo por delante o que se le presentó por delante para poder llevar el mensaje de Jesucristo. Pablo logró llevar el mensaje de Jesucristo a una ciudad donde realmente la idolatría, donde realmente la oposición se encontraba a más no poder. Y creo que Pablo pudo sortear cada una de estas formas en la que se tuvo que predicar el evangelio, porque él sabía que el mensaje de Jesucristo no tiene competencia. Ese mensaje, por más filosofía, por más sabiduría humana, por más elocuencia humana, no tiene competencia, porque Jesús es la vida, ¿no? Jesús es todo. Y saben que Pablo, muchos griegos, muchos filósofos en esa época, en el siglo, a mediados de este siglo, aceptaron a Jesús. Y muchas de esas personas comenzaron también a predicar el evangelio y llevar a otros lugares, porque eran personas reconocidas, que comienzan a llevar el evangelio a otros lugares. Y saben que la ciudad de Atenas, dicen algunos historiadores que hay una placa, o que existía una placa hasta hace un par de años, donde dice justamente que Pablo predica en ese Arépago, y donde está esa inscripción que dice:
Pablo predicó aquí al Dios no conocido y pudo introducir este Dios no conocido a que cada ateniense conociera a Jesucristo. Creo que es sorprendente lo que Pablo logró hacer en la ciudad de Atenas, una ciudad realmente muy difícil de poder llevar el evangelio. Creo que fue una de esas ciudades donde Pablo tuvo una gran satisfacción el poder llevar. Podríamos decir que la ciudad de Atenas tiene que haber sido como un trofeo para Pablo, un trofeo de guerra, un trofeo de conquista, una medalla realmente a poder llevar el evangelio a un lugar como Atenas. Atenas, la verdad que era la cuna de la filosofía. Atenas estaba en un auge de todo lo que era debates, de todo lo que era filosofía, y Atenas era una ciudad muy fuerte, porque había muchos pensadores, muchas personas en las cuales pasaban horas y horas debatiendo. Y vemos cómo Pablo se introduce viendo cada imagen, viendo cada ídolo, cómo va estudiando el lugar, cómo va estudiando la zona, cómo va estudiando esa ciudad para poder presentar el mensaje. Y creo que cuando Pablo vio y leyó esa insignia que decía al Dios no conocido, dijo, acá está lo que yo necesito para poder introducir el mensaje de Jesucristo. Creo que en este tiempo nosotros debemos ser como Pablo, ver de qué manera podemos llevar el mensaje, cómo podemos seguir avanzando en la obra del Señor a pesar de todo lo que vivimos hoy en día. Creo que en esta noche el Señor nos habla de esto, de no adormecernos, de no dormirnos, de no dejar que las circunstancias nos frenen. Saben que creo que lo peor que nos puede pasar es entrar en una cuarentena espiritual. Creo que cada uno de nosotros debemos y no nos debemos permitir entrar en una cuarentena espiritual. Porque ¿qué sería una cuarentena espiritual? Cuando en nosotros ya no hay deseo de seguir haciendo la obra del Señor, cuando en nosotros ya no hay ánimo para poder orar, para poder buscar su presencia, cuando vemos que las circunstancias se ponen difíciles, adversas, y simplemente nos acomodamos, nos relajamos o decimos, bueno, ya va a pasar y voy a poder seguir haciendo la tarea. Quizás ese ya va a pasar nunca llegue. Quizás ese ya va a liberarse este tiempo, ¿no? Nunca llegue. Y quizás nos tengamos que acostumbrar a esto, ¿no? A esta normalidad que todos hablan. Pero saben que en esto que hoy vivimos, creo que tenemos que tener ese ímpetu que tuvo Pablo, que nuestro Señor Jesucristo también nos dijo, y como Jesús también pudo llevar el mensaje de nuestro Dios frente a tanta oposición. Creo que es un tiempo donde el Señor nos pide seguir haciendo la obra, seguir haciendo lo que Él nos ha pedido hacer. Y vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Pablo hablando también acá de algo realmente que a nosotros nos debe alentar en este tiempo, a poder seguir adelante, a poder seguir avanzando con lo que Dios nos pide hacer en este tiempo. Siempre que vemos en la palabra del Señor y examinamos la palabra, las escrituras, Él nos anima a continuar. Él nos anima a no rendirnos, a no bajar los brazos, a no perder la visión, a no perder el llamado, a no enfocarnos en las cosas que hoy suceden a nuestro alrededor, a no entrar en esa cuarentena espiritual, vuelvo a repetirlo. Creo que debemos ser personas que el Señor nos ha pedido y nos ha llamado a hacer una obra tan preciosa, una obra tan maravillosa como es anunciar de Jesucristo, como es llevar el mensaje, como es hacer su tarea, como es ayudar al necesitado, como es poder hacer lo que Él nos ha pedido hacer en este tiempo. Y creo que lo lindo es poder descubrir cómo, ¿no? Porque creo que hay muchas formas de poder llevar el mensaje de Jesucristo. No solamente predicando, no solamente hablando o dando un mensaje así. Creo que hay muchas formas donde nosotros debemos ir descubriendo y nunca dejar de perder ese sentido a poder llevar el mensaje de Jesucristo en nuestro trabajo, donde estamos, donde el Señor nos ha puesto, en el lugar donde estamos, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. Creo que no debemos permitirnos quedarnos encerrados en cuatro paredes, por así decirlo, sin hablar de Jesucristo. Tenemos tantos medios, tenemos tantas formas de poder hacerlo.
Por eso cuando me refiero a cuatro paredes, no es que vamos a salir en este tiempo como antes lo podíamos hacer, no. Pero sí digo de poder buscar la manera, de poder buscar la forma, de poder ver cómo podemos asistir, ayudar, hablar de Jesucristo, traer aliento, traer esperanza a otro que hoy está necesitando, ¿sí? Cómo podemos nosotros contactarnos con personas que necesitan. Creo que los medios hoy nos facilitan mucho, las comunicaciones, las redes sociales, los canales de YouTube. Bueno, hay muchas formas que nosotros podemos seguir viendo la manera en que podemos seguir haciendo que la obra del Señor avance. Y creo que el mensaje central en esta noche es esto, ¿no? De no adormecernos, de no dejar que esta situación global que vivimos, que tiende a que todos nos durmamos, nos podemos adormecer, nos podemos dormir. Y me recuerda la parábola de las vírgenes, ¿no? Las 10 vírgenes, que 5 tenían aceites en reserva, que significa la unción del Espíritu Santo, y 5 vírgenes no tenían ese aceite. Y esta palabra también nos hace referencia a que las 5 durmieron. A todas les llegó el sueño, quizás a todas les llegó el momento de parar, de estar quietas. Pero 5 tenían aceite y 5 no. Y esta palabra nos habla también en este tiempo un poco de esto, nos trae alusión a esto, ¿no? A que en este tiempo donde hemos tenido que parar, donde nuestras actividades han sido quizás afectadas por la pandemia y por todo lo demás, pero nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestra obra en cuanto a predicar el Evangelio no puede parar, porque esa no es la orden del Señor. Por eso decimos que de una manera prudente, como siempre lo hemos dicho y lo hemos sostenido, en predicar la palabra a través de estos medios que los hacemos, cada uno en su casa, cada uno en su lugar. Creo que es la forma donde el Señor hoy nos permite llegar a los hogares, pero lo que voy es más allá. Creo que cada uno de ustedes también pueden hacer la tarea, y seguramente, y sé que hacen la tarea de llevar el mensaje de Jesucristo. Y como Pablo pudo enfrentarse frente a tanta oposición, estos dos lugares que hemos leído, donde Pablo tuvo mucha oposición en Tesalónica y en Atenas, lugares donde se le levantaban personas poderosas pagándole a gente para formar un alboroto, para decir que ellos proclamaban a un rey que no era el rey de ese lugar, de esa época, y diciendo que Jesucristo era un rey falso. Creo que Pablo tuvo realmente esa gracia de parte de Dios, pero también esa virtud de poder seguir adelante con la obra del Señor. Y creo que eso en este tiempo el Señor nos ha dado esa gracia de poder seguir avanzando en cuanto a predicar el Evangelio. Creo que el Señor en este tiempo nos llama a seguir avanzando en la obra, a no pararnos. De una u otra manera el Señor nos va a dar la gracia para poder seguir haciendo la obra que Él nos ha pedido hacer. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice así: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice que aunque este cuerpo se va deteriorando, ¿no? Se va gastando, no obstante dice que nuestro cuerpo, nuestra vida interior se va renovando, nuestro espíritu se tiene que ir renovando. Y de eso hablamos en esta noche, ¿no? De que esa pasión por llevar el mensaje de Jesucristo no debe morir, de que esa pasión por vivir en comunión con Dios no debe morir, de que estas circunstancias que hoy nos toca vivir no nos apaguen, no nos adormezcan, no nos dejen sin esa pasión por buscar al Señor, por orar, por servirle de alguna otra forma, por poder llevar el mensaje de Jesucristo de alguna otra manera, ¿sí? Creo que es la forma que el Señor en este tiempo nos anima a poder anunciar el Evangelio, a seguir esforzándonos para que aún en este tiempo, quizás de esta forma, compartiendo la palabra, hablando con otros, con amigos, en el trabajo quizás que nos toca estar,
respetando obviamente todas las normas, todos los protocolos que hoy nos toca vivir, pero sin perder esa pasión por llevar a Jesucristo. Porque cuando esta situación global que nos toca vivir nos llegan a lograr sacar el anhelo, el deseo de poder hacer la obra de Dios, creo que nos ganaron en cuanto a una batalla, nos han ganado en cuanto a llevar el mensaje de Jesucristo. Y creo que esto no nos podemos dar el lujo de que nos acontezca esto a cada uno de nosotros. Todo lo contrario, creo que el Señor nos anima en este tiempo a poder seguir avanzando, a seguir creciendo en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a nuestra comunión, en cuanto a nuestro tiempo de oración, y no dejar que nos durmamos, no dejarnos entrar en una cuarentena espiritual, ¿no? Por así decirlo. Pablo nos anima acá en esta palabra y nos dice que aún, miren cómo decía Pablo, esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Pablo le llamaba a todo lo que él pasó, todo lo que él vivió, leve tribulación. Qué tremendo, ¿no? Qué hombre de Dios que dijo que en cuanto a todo lo que él vivió, era una leve tribulación comparado con el peso de gloria que Dios depositaba o deposita en nuestras vidas. O sea, que todo esfuerzo, que todo lo que nosotros hagamos por la obra del Señor, creo que tiene una recompensa, tiene un valor de parte de Dios para nuestras vidas incomparable. Todo lo que nosotros podamos en este tiempo hacer de una u otra manera en cuanto a anunciar el mensaje, en cuanto a anunciar el mensaje de Jesucristo, en cuanto a poder llevar su palabra, tiene realmente un peso de gloria en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor anhela en cada uno de nosotros, que en nosotros haya un peso de gloria eterna, no mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas, que son verdaderas. Y eso es lo que Dios busca en este tiempo, ¿no? Eso es lo que Dios busca en este tiempo, donde las circunstancias no son fáciles, donde poder llevar el mensaje de Jesucristo en este tiempo no es fácil. Vemos que cada día que pasa son más estrechas las vías, o poder reunirnos o poder juntarnos ya no se puede, y creo que cada vez se va a cortar en estos tiempos todo lo que es reuniones y demás, ¿no? Por eso es que hacemos como este llamado a poder permanecer firmes en Dios. Dios nos pide en este tiempo poder seguir animándonos a confiar en Él, a seguir haciendo la obra que Él nos ha pedido hacer. Quizás nos toca hacer la obra a través de la oración, de orar, de poder orar por otros, de poder orar por personas que están necesitadas, por sanidad. Creo que hay muchas formas que Dios en este tiempo nos va a pedir a cada uno de nosotros de hacer su obra. Y creo que usted y yo, vos y yo, debemos descubrir qué nos pide el Señor en este tiempo. Cómo yo soy parte de poder seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Seguramente Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros en cuanto a cómo debo llevar el mensaje de Jesucristo. Yo estoy seguro de algo en esta noche, que Dios tiene algo para cada uno de nosotros y una forma y una manera de cómo yo debo presentar el mensaje de Jesucristo. Para cada uno de nosotros seguramente puede ser diferente. Quizás a uno va a ser a través de los dones, de los talentos que Dios les ha dado. Para otros va a ser compartir una palabra, para otro ayudar a alguien. Y, en fin, hay muchas formas en que Dios quizás en este tiempo nos va a pedir y seguramente nos está pidiendo de seguir avanzando en cuanto a llevar el mensaje de Jesucristo. Como su palabra dice, a establecer el reino de los cielos en la tierra. Porque a eso vino Jesús. Jesús dice que Él vino a establecer su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, los encargados de seguir estableciendo el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra, somos nosotros. Somos vos y yo. Somos los responsables de establecer, de seguir estableciendo ese reino de los cielos en la tierra. Y esto creo que es hermoso poder saber esto, ¿no? Que el Señor nos encomendó el establecer su reino aquí en la tierra. Así que en esta noche, animarles a cada uno de ustedes, animarnos unos a otros en este tiempo, a no bajar la guardia, por así decirlo, a no adormecernos, a no dormirnos, a que la cuarentena espiritual no llegue a nuestras vidas,
Pablo decía también en la palabra, aquellos que duermen, que es tiempo de que se levanten, es tiempo de que se animen, es tiempo de que cobren ánimo y no dormirnos, ¿no? No permitirnos que la circunstancia, que la crisis que nos toca vivir hoy en día nos apague la fe, nos apague el ánimo, el deseo de seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que yo te animo en esta noche a que vayamos a orar en esta hora, vamos a orar, y te animo que le digas al Señor, que le pidas al Señor las formas, las estrategias para poder seguir haciendo, sumando un granito de arena a poder establecer el reino de los cielos en estos tiempos que nos tocan. Y creo que estos tiempos que hoy nos toca vivir son únicos. Creo que va a quedar en los libros de la historia de los cielos escritos, ¿no? Que esas personas que le tocó vivir estos tiempos de cuarentena, de esta pandemia global, cómo ellos pudieron seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Y yo sí creo realmente que esto va a ser así. Yo realmente sí creo que en los cielos se está escribiendo la historia de todos aquellos que en estos tiempos seguimos predicando el Evangelio. De una u otra manera. Muchos decíamos que oran, otros salen, otros se tienen que quedar. Hoy nos toca a todos resguardarnos, compartir esta palabra a través de los canales, pero seguramente hay muchas formas de que otras personas están compartiendo el mensaje. Por eso creo con todo mi corazón que en los cielos en este tiempo se está escribiendo una historia nueva, un libro de los hechos donde nunca se cerró y seguimos escribiendo el libro de los hechos, y así como Pablo y Silas quedó registrado cómo predicaron en Atenas, cómo predicaron en Tesalónica a pesar de la oposición, yo tengo una plena seguridad de que así se va a escribir en los cielos, de cómo nosotros nos tocó seguir predicando, llevando el mensaje de Jesucristo, no adormeciéndonos, no quedándonos tímidos, temerosos de las situaciones que nos tocan vivir. Creo que en los cielos el Señor nos mira y se alegra de saber que sus hijos siguen haciendo la obra que Él nos ha encomendado. Así que, ¿cómo no animarnos en esta noche? ¿Cómo no decirle, Señor, acá estamos? Yo quiero ser parte, yo quiero estar en ese libro de la vida que está en los cielos, que se escribe la historia, que se sigue escribiendo la historia y que seguramente un día vamos a recordarlo de esta manera, ¿no? Suena como muy en tiempo futuro, pero creo que esto es lo que nos toca vivir, esto es lo que hoy vivimos, que es la realidad, y la tarea tiene que seguir avanzando. Así que, ¿qué les parece si oramos en esta noche? ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempo y que puedas anhelar realmente que tu nombre primeramente esté escrito en el libro de la vida? ¿Cómo es esto? Quizás hay personas que nos están viendo por primera vez y dicen, yo quiero ser parte de la historia de Jesucristo, de seguir avanzando, de seguir creyendo, de seguir conociendo a Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, dice su palabra, que nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida, para que tengamos acceso al reino de los cielos. Pero también se escribe en el libro de los hechos, como leíamos acá, una historia nueva. Cada generación va escribiendo un libro de los hechos. Cada generación que ha pasado escribió su libro de los hechos. Y nosotros hoy nos toca seguir escribiendo este libro de los hechos. Así como Pablo y Silas escribieron en el libro de los hechos lo que hicieron por llevar el mensaje de Jesucristo en ciudades muy fuertes, en ciudades muy tomadas, en ciudades muy estructuradas, y lograron hacer que el mensaje de Jesucristo se establezca. Y ganaron un par de cientos para el Señor y para el reino de los cielos. Hacia nosotros en este tiempo nos toca ganar un par de cientos para el Señor en este tiempo. Así que animarte a que no nos desanimemos, a que no veamos las circunstancias que nos rodean, no veamos la crisis que estamos viviendo en el mundo entero, sino, como dice su palabra, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Así que vamos a orar y decir al Señor, Señor, aquí estoy, quiero que uses mi vida para seguir escribiendo en el libro de los hechos la historia de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Oramos en esta noche. Señor, te agradecemos. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que vos nos permitís escribir esta historia nueva, Señor,
saber que vos nos permitís escribir este libro de los hechos en este tiempo, Señor, en esta situación que nos compete a todos. Y te pedimos que vos puedas ayudarnos, que vos puedas darnos la gracia, Señor, el favor, para seguir haciendo la tarea encomendada, para seguir haciendo la obra que nos has pedido hacer. Señor, sé que este mensaje quizás va dirigido a esos cristianos, a muchas personas que te conocen que ya te conocen, Señor. Pero creo que es necesario, Señor, saber que vos nos seguís animando a que tu palabra se siga predicando, a que tu evangelio se siga, Señor, llevando por todas partes. Y creo que hoy nos das la gracia, las herramientas para hacerlo a través de tantos medios, de tantas plataformas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra se sigue predicando y así lo seguiremos haciendo, Señor. A pesar de cualquier circunstancia adversa, Señor, nos darás la gracia, nos darás el favor para seguir avanzando y no parar, Señor, no detenernos en cuanto a que tu reino se establezca en la tierra, Señor. Yo oro por cada vida, por cada persona, cada familia, Señor, que en este tiempo está pasando por situaciones adversas, Señor, que vos puedas animar, fortalecer en este tiempo. Señor, que no nos permitas caer en esta cuarentena espiritual en nuestras vidas. Señor, que el fuego y la pasión por predicarte, por predicar de vos, por conocerte, por orar, no cesen en nuestras vidas. En este tiempo donde se nos pide, Señor, resguardarnos, Señor, que así debemos hacerlo, Señor, pero que nuestra pasión por vos no se apague. Que el fuego, que la llama por tu presencia no se apague, Señor. Que las circunstancias que hoy nos tocan vivir, que el mundo entero atraviesa, Señor, no se apague en nosotros, no sean el motivo por el cual nosotros podamos bajar nuestra guardia, Señor. Gracias porque sé que en esta noche nos estás fortaleciendo, nos estás animando y nos animás a que sigamos escribiendo el libro de los hechos. Sé que nos vas a dar muchas herramientas, muchas formas, muchas maneras de hacerlo, Señor, en este tiempo. A cada uno de nosotros, Señor, donde vos nos has puesto, sea trabajo, Señor, sea vecindario, sea el lugar donde vivimos, vos nos das las herramientas, Señor. Gracias te doy, yo te pido que tu bendición esté sobre cada vida y sobre cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan buenas noches, que el Señor les bendiga. Y sé que esta ha sido una palabra para cada persona, para cada cristiano comprometido en este tiempo a seguir llevando el mensaje de Jesucristo. Y si usted ha aceptado al Señor Jesús, quizás por primera vez o por primera vez nos escucha, nos puede ver, que también pueda estar haciéndonoslo saber, que se pueda contactar con nosotros y que pueda hacernos llegar ese pedido de oración. Quizás hay familias que necesitan oración. Bueno, acá estamos para poder orar. Tenemos un equipo de oración que ora, que intercede por cada necesidad, por cada vida, por cada persona que en este tiempo está quizás pasando alguna circunstancia. Sepa que tenemos un gran equipo de oración, sepa que tenemos personas que interceden, que claman y que Dios escuche esa oración. Así que no está solo, no está sola. Dios está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos fortalece y Él en este tiempo nos da la sabiduría para poder salir adelante. Que tengan muy buenas noches y un buen comienzo de semana. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver
tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volver a viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste
como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.